Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y vamos a empezar lo que es The Sherlock's Go o bien la nueva temporada de The Sherlock's Blog. ¿Qué es lo que vamos a platicar en esta ocasión? Lo primero es pues entrar en contexto. ¿Cómo podemos definir o más bien cuestionar las ideas del crimen? Es decir, las otras versiones de lo que se entiende normalmente por maldad. Bueno, parte de las razones es este escenario que tú ves. Fíjate, de entrada, lo que tenemos que cuestionarnos nosotros es qué pasa, como lo dije en un principio, con las otras versiones, es decir, las otras caras de la moneda. En este caso, por ejemplo, podemos tener un cuento tan sencillo como el de la Caperucita Roja. Todo el mundo conoce el cuento de la Caperucita Roja y tiene que ver pues con la historia de esta niña vestida de rojo que tiene que ir a llevarle cosas a su madre, a su abuela. Y en el camino se encuentra un lobo y después el lobo se la va a comer a la abuela, etc. Esta es una historia conocida, la de Caperucita Roja. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí cuando vemos la idea de las otras versiones? Por ejemplo, tú puedes encontrar en internet una versión anónima de la versión del lobo en vez de la versión de Caperucita Roja. Y lo que nos dice, por ejemplo, la versión del lobo es que simplemente el lobo vio a una niña vestida de rojo que al parecer era mala porque lo que hizo fue matar una mosca en el camino y entonces él lo que quería era ir a darle una lección. ¿Qué es lo que hizo? Fue con su abuela de Caperucita, le comentó que quería castigarla y entonces la abuelita se lo permitió. ¿Qué es lo que pasó? Le dijo que se escondiera, el lobo le dijo a la abuela que se escondiera en el ropero, ella se esconde. Viene el lobo, viene Caperucita y entonces empieza a hacer todo un alarde, porque cuando el lobo quería simplemente, digamos, espantar a Caperucita, porque sí le dijo lo de las orejas, lo de las uñas, y de repente en esta versión encontramos un complejo de lobo, que de hecho lo que dice el lobo es, a mí me ofendía, y entonces el lobo tomó decisión, le dice que sus dientes son efectivamente para comerla mejor, y entonces ahí es donde Caperucita se suelta a gritar por todos lados, la abuelita no dice nada, viene el cazador, ve al lobo y el lobo escapa, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Lo que el lobo dice es, yo simplemente quería darle una lección a Caperucita, jamás me la quise comer, pero ¿quién me iba a creer eso? Entonces el lobo pues ahora es perseguido por todo el mundo. Esa es una versión de Caperucita Roja, pero por ejemplo, ese es un cuento anónimo. Sin embargo, está la versión, incluso la interpretación psicoanalítica que hace, por ejemplo, Eric Fromm y otro psicoanalista, donde dice que la cuestión es que más bien tiene que ver con el paso de una niña a una mujer, es decir, esta cuestión de la madurez, la pérdida de la virginidad. De hecho, de ahí el icono de que sea una Caperucita Roja, una capa roja, que de hecho lo que refleja es más bien una idea perversa. Por ejemplo, el hecho de que su mamá le dijo, como deber ser, tienes que ir con tu abuela y darle esto. Lo que hizo Caperucita en el camino fue distraerse, ir paseándose por el bosque, y entonces al final esto es como evitar ese deber ser y entonces empezar a jugar. El lobo en este caso, en la versión de Eric Fromm, sería más bien el hombre voraz que lo que va a hacer es comerse la inocencia de Caperucita. Y una vez que Caperucita, digamos, es devorada por el lobo, lo que va a surgir es esta mujer madura. Pero bueno, ¿qué es lo que va a representar aquí? Primero es el lobo, que simplemente va y se come su nobleza, y después viene el cazador, que ya es un hombre mayor, que entonces lo hace adecuadamente o algo así. La postura aquí es que, por ejemplo, siempre tenemos dos versiones de las cosas, y entonces tenemos la versión del lobo en el cuento de Caperucita, o la versión más profunda que tiene que ver con el psicoanálisis, y esto nos sirve mucho para entrar en materia. ¿Por qué? Porque así como hay las dos versiones de Caperucita, también tengo una con algo que me gustaría trabajar más a fondo, que es la mitología griega. Y tú dirás, bueno, qué cambio tan exabrupto. Pero en realidad la relación acá está con que siempre hay las versiones más a fondo que podemos conocer de las cosas. Por ejemplo, en el caso de la historia del Minotauro. Seguramente tú conoces a Minotauro, a Teseo y a Ariane por la cuestión de la mitología griega, que normalmente la relacionamos con Hesiodo. Después vamos a hablar más de la creación del mundo a partir de la mitología, pero eso será en otro video. La cuestión aquí es que, por ejemplo, el Minotauro, digamos que es un ser castigado a llevar su vida dentro de un laberinto en la ciudad de Minos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todas las cuestiones, me parece que son los cretenses o algo así, son los que van a llevar siempre esclavos para que el Minotauro se los coma o los persiga o los mate en el laberinto. De hecho es un castigo, lo que va a estar allí el Minotauro en el laberinto es como si estuviera en una prisión.
¿Qué es lo que sucede aquí? También tenemos otras versiones. Por ejemplo, si bien esto era mitología griega y servía para educar o simplemente para explicar las cuestiones de la vida, en la versión que tenemos, digamos, ajena, o más bien en la contraposición de la versión, tenemos la casa de Asterión de Borges, que viene en el libro de la Lep. Es sumamente bello, la historia y la forma del relato es brillante, porque lo que sucede ahí es que Asterión vive en un laberinto. Él es el Minotauro que vive al interior del laberinto, pero que él dice, yo he escuchado en algunas voces que esto es una prisión, pero a mí no me lo parece. Y entonces es la versión del laberinto en donde dice que él es como si estuviera en todo el mundo. Dice, ustedes creen que esto es una prisión, pero en realidad no hay puertas, ni cadenas, ni candados. Entonces yo no entiendo por qué lo dicen. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjate, la historia termina con una versión donde Teseo le dice a Ariane, mira Ariane, ¿quién lo iba a decir? El laberinto ni siquiera se defendió. ¿Por qué entra Ariane y por qué entra Teseo? Es porque Teseo, el hijo del rey de Creta, que es Egeo, viene a combatir al Minotauro. Ariane, en la historia original, lo que le da es un ovillo de oro, es decir, como si fuera un hilo de oro amarrado, y entonces Teseo lo va a amarrar a la puerta del laberinto, va a ir y va a pelear con el Minotauro. Una vez que lo vence, regresa gracias al ovillo. ¿Qué es lo que hace en la historia, digamos, mitológica? Teseo agradece a Ariane, ellos van a regresar a su pueblo, y en el camino van a abandonar a Ariane, ¿no? O sea, es sumamente triste porque Ariane efectivamente estaba enamorada. Por supuesto, Ariane va a encontrar otra cosa, pero eso es otra versión, y Teseo va a regresar a su casa, y también va a pasar una tragedia que tiene que ver con las velas blancas y las velas negras y su padre Egeo, y por qué el mar se va a llamar Egeo, pero esa es otra historia. ¿Cuál es el punto acá? Otra vez regresar a la versión del Minotauro. Aquí lo que conocemos como héroe es a Teseo, y obviamente como enamorada Ariane. Pero hay una víctima que sería en este caso también el Minotauro, no solamente un victimario. ¿Qué es lo que va a pasar con el Minotauro? En esta versión de Asterión, de Borges, lo que aprendemos es que el Minotauro jamás vio su casa como prisión. Y de hecho, escuchaba, y él lo que decía es que yo recibía gente cada cierto periodo de tiempo, y entonces cuando llegaba la gente, yo lo que quería era ir amablemente a recibirlos. Entonces el Minotauro iba y los buscaba, y dice, pero las personas en su intento por llegar a mí o simplemente huir de mí, lo que hacían era caerse en este laberinto y entonces morían. La cuestión es que para el Minotauro, si estas personas morían, era simplemente por un accidente y no por su voluntad. ¿Qué es lo que pasaba después? Con estas ideas, el Minotauro lo que empezaba a hacer era jugar su relato. Él se preguntaba por otros mundos y dice, a veces juego a que viene otro Asterión, es decir, otro Minotauro. Y entonces pienso en enseñarle como que las alcobas, y le digo, mira, esta es una encrucijada, mira, esta puerta no se puede pasar, mira esta habitación, y simplemente es amable, es de hecho bastante hospitalario. ¿Por qué estamos acá? Bueno, pues es una plaza de toros y necesariamente tiene que ver con la tauromaquia, y entonces con el pretexto para hablar del Minotauro. Estas son las ventas en Madrid, y bueno, me pareció un escenario bastante icónico. Entonces, de vuelta al Minotauro, el punto es el siguiente. En esta versión lo que va a pasar es que entre las voces que morían cuando él iba a asistirlos, le decían que alguna vez iba a llegar su Redentor. Y entonces esto parece de Moctezuma y Quetzalcóatl, ¿no? Pero le dice, va a llegar tu Redentor, y entonces sí, no las vas a pagar. Él lo que decía era, ¿cómo será mi Redentor? Y entonces se empezaba a preguntar el Minotauro, dice, ¿acaso será una persona con cuerpo de toro y cara de hombre? ¿O será uno igual que yo? ¿O simplemente no lo sabe? Y es cuando va a llegar Teseo. Él en realidad lo que va a pasar es que se va a entregar a Teseo por ser su Redentor y porque espera ver otros mundos. Y Teseo, sorprendido por esa versión, cuando ve a Ariane a la salida del laberinto, lo que le dice es, ¿puedes creerlo? Ni siquiera se defendió. Entonces esto es sumamente interesante y rico porque tenemos otras versiones de las historias, tenemos otras caras de las monedas, y entonces se vuelve interesante la cuestión de preguntarnos acerca de los discursos de la maldad. Esto es lo que tendríamos que trabajar en la criminología, y de hecho es lo que vamos a buscar hacer en esta nueva versión de The Sherlock Go. ¿Qué es lo que va a pasar entonces?
en resumen lo que vimos hoy fue que hay versiones diferentes de las cosas. Por ejemplo, el de Lobo y Caperucita Roja. Incluso en esta historia para niños tenemos la versión donde el Lobo simplemente dice yo quería dar una lección, y la historia que conocemos es que el Lobo es un villano. E incluso hay otro cuento donde nos van a hablar de que el Lobo en realidad estaba enamorado de Caperucita y que Caperucita más bien era súper malvada. De hecho fue la que le pedía que matara, por ejemplo, a su abuela. Ese link te lo voy a dejar aquí abajo si te interesa. La otra versión que nosotros hablamos es la interpretación de Erich Fromm, la cuestión de la psicología al interior del cuento, como el deber ser y la cuestión de la perversidad, el paso de una mujer, de una niña a una mujer, el paso de un hombre feroz como es el lobo a un hombre bueno como es el cazador, etc. Y finalmente lo que tenemos es la versión del mito del Minotauro, que de hecho era un castigo, me parece que para Persífae, no me acuerdo cómo se llamaba su esposa del rey Minos, donde pues como el rey había ofendido a Apolo le puso un toro a su esposa se enamora del toro, tienen un hijo, evidentemente el rey no lo iba a aceptar, lo manda al laberinto, y entonces ahora sí la historia que te contaba de que mandaban cierta cantidad de personas para su sacrificio hasta que llegó Teseo, vence al Minotauro, sale con Ariane, se roba Ariane y abandona a Ariane en una isla, pero obviamente karma Teseo y entonces le va a pasar algo trágico. Esto lo confrontamos con la versión, por ejemplo, de Borges, y entonces la cuestión de la casa de Asterión, y entonces vimos cómo el toro, el Minotauro, describía su casa, cómo esperaba a su redentor y cómo más bien era una versión buena. Esto que vimos hoy sería de entrada lo que vamos a ver después. Lo que sigue o lo que podrás encontrar en los siguientes videos son, por ejemplo, la versión de Adán y Eva desde Saramago, desde otros autores, pero ya te iré platicando. Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Chao. Bye.